Nunca imaginé que contar mi propia historia sería tan difícil. Tal vez porque, durante años, aprendí a callar, a ceder, a respirar profundo y seguir adelante. Como hacemos en el quirófano cuando todo depende de nosotras. Me llamo Mariana Suárez, soy médica anestesióloga y siempre supe que la medicina exigiría mucho de mí. Lo que no sabía era que, fuera del hospital, también tendría que luchar por respirar, solo que de otra forma, luchando contra el peso de las palabras que hieren, contra la injusticia y sobre todo contra la ingratitud. Conocí a Ángel en la residencia médica. Desde el primer día trabajamos codo a codo, compartiendo guardias interminables, emergencias, de último minuto y esa esperanza leve que llevamos los médicos jóvenes, la de cambiar el mundo, aunque sea un poquito. Nos enamoramos en medio del caos, entre cafés fríos y expedientes clínicos sin fin. Parecíamos la pareja perfecta, dos profesionales entregados, unidos no solo por el amor, sino también por la vocación. Cuando decidimos irnos a vivir juntos, todo pintaba bien. Dividíamos absolutamente todo, desde las cuentas hasta el cansancio. Pero desde el principio hubo una presencia constante que ensombrecía nuestra relación, doña Carmen, la mamá de Ángel. No importaba lo que yo hiciera, ni cuánto me esforzara, ella siempre encontraba algo para criticar. Tú vives a costillas de mi hijo. Él trabaja tanto y todavía tiene que ayudarte con la casa, ese coche que tienen es gracias a que yo le ayudé, no te creas mucho. Cada frase era como una puñalada. Era como si ella quisiera borrar de un plumazo todo lo que yo había logrado. Todo el esfuerzo que ponía a diario, tanto en el hospital como en nuestro hogar. Yo intentaba entender. Me decían que ella era así, con todo el mundo, que era una madre posesiva, de esas que creen que su hijo les pertenece incluso de adulto. Pero sinceramente, eso no justificaba su crueldad. Ella hablaba de mí como si yo fuera una interesada, una oportunista. Y lo más doloroso es que Ángel rara vez decía algo para ponerle un alto. A veces me miraba con esa expresión de por favor, déjalo pasar. Otras, simplemente guardaba silencio. Y yo perdoné ese silencio muchas veces porque quería creer que, en el fondo, él me defendía, aunque fuera en privado. El punto de quiebre comenzó con el coche. Era un sedán sencillo, nada de lujo, que compramos a crédito para facilitarnos los traslados al hospital. Entre los dos dimos el enganche y todas las mensualidades las pagábamos a partes iguales. Pero doña Carmen insistía en que el coche era gracias a ella porque nos había ayudado con un pequeño préstamo, una cantidad mínima que Ángel ya le había devuelto hacía tiempo. Aún así, ella seguía diciéndolo a todo el mundo, como si nos hubiera comprado un yate. Cada vez que repetía eso, yo sentía una mezcla de rabia e impotencia. No era el dinero lo que dolía, era su necesidad constante de disminuir mi lugar, de borrar mis logros. Y Ángel seguía sin ponerle un alto una noche. Después de una guardia de más de 24 horas, sin dormir y casi sin comer, llegué a casa molida. Había ayudado a salvar a un paciente que llegó al borde de la muerte. Estaba exhausta, con la espalda tensa y los ojos ardiendo. Pero al abrir la puerta de casa, me la encontré ahí, sentada en el sofá como si fuera la dueña del lugar. «Ya vas a dormir», dijo con sarcasmo apenas me vio entrar. «Ay, pobre de mi hijo, trabajando tanto y tú siempre tan cómoda». Ese día, algo dentro de mí se rompió. Sentí una náusea que subía desde el estómago, una especie de mareo, que me hizo apoyar la mano en la pared. Me encerré en el baño sin responderle. Lavé mi cara, pero el malestar no se iba. Y de pronto, un pensamiento me cruzó como un rayo, ¿y si estoy embarazada? Al día siguiente, entre una cirugía y otra, me hice una prueba rápida en el hospital. Vi el resultado con el corazón en la garganta. Positivo. 8 semanas, las lágrimas me salieron solas. No era cualquier noticia, era un milagro. Llevábamos años intentando ser padres. Con cada negativa, sentía una parte de mí apagarse. Pero ahora, ahí estaba, la prueba brillando con 2 líneas rosadas. No podía creerlo. Por fin llegué a casa con una sonrisa como hacía tiempo no tenía. Ángel estaba en la ducha. Lo esperé. Me senté frente a él. Y le tomé la mano. Amor, estoy embarazada. Pero en vez de abrazarme, de reír, de llorar conmigo, se quedó callado. Su cara cambió, no de emoción, de preocupación. Mariana, antes de que digas algo más, necesito contarte algo. Lo miré sin entender. Mi mamá hipotecó su casa para sacar un préstamo y no puede pagarlo. El banco ya la está amenazando. Y pues pensé que podríamos hacernos cargo de la deuda. Los dos, sentí que el suelo se abría debajo de mis pies. Yo estaba embarazada. Necesitaba reducir mis turnos, cuidarme. Y él me pedía hacerme cargo de una deuda que no era mía, de una decisión irresponsable de su madre. Ángel, ¿estás hablando en serio? Él bajó la mirada, y entonces soltó la frase que me destrozó. Tal vez deberíamos posponer el embarazo. Podemos intentarlo.
Más adelante lo miré. No podía creer lo que estaba escuchando. Haz tus maletas. Y lárgate. Voy a tener este bebé. Y lo voy a tener sin ti. Cerrar la puerta detrás de Ángel fue una de las cosas más duras que he hecho en la vida. Y eso que he sostenido la mano de pacientes a punto de morir. Pero esa noche sentí que perdía algo más profundo, la confianza. Y cuando la confianza se rompe, no hay medicina que la cure, se fue sin protestar mucho. Tal vez sabía que se lo merecía. Tal vez no quería enfrentarse al reflejo de lo que se había convertido. Yo me quedé ahí parada en la sala, con una maleta de emociones pesando más que cualquier guardia de 48 horas. Me senté en el suelo, abracé mi vientre a un plano y le hablé a ese ser diminuto que crecía dentro de mí. Aquí estoy. Mi amor. Mamá está contigo. No vamos a necesitar a nadie que no sepa cuidarnos. Después de eso, todo fue silencioso. Doña Carmen no volvió a aparecer por el departamento, aunque me enteré que le echaba la culpa a mis hormonas y a mi falta de gratitud por la separación, según ella. Yo le rompí el corazón a su hijo justo cuando más necesitaba apoyo. Y yo, no contaba, yo que llevaba 8 semanas cargando a un bebé deseado, después de años de intentar, yo, que sostenía anestesias de alto riesgo mientras lidiaba con vómitos matutinos y cansancio extremo. No me victimizo. No estoy aquí para eso. Pero el silencio de Ángel fue un eco ensordecedor. No llamó. No escribió. Ni una sola vez preguntó cómo me sentía. Yo me hice cargo de todo, de la casa, del embarazo, de mis pacientes, de mis emociones. Reducí mi carga laboral lo suficiente para no poner en riesgo al bebé, pero seguí trabajando. Porque necesitaba sentirme útil, activa, viva. El hospital, con toda su intensidad, se convirtió en mi refugio. Cada vez que veía un ultrasonido, cada vez que escuchaba ese corazón diminuto latir como un tambor. Recordaba por qué había tomado esa decisión. No iba a rogarle a nadie que se quedara. No iba a arrastrar a nadie a este viaje. Este hijo era mi alegría, mi milagro, mi motor. Y yo iba a ser suficiente para él. Lo sentía con cada latido. Mientras tanto, el divorcio avanzó como un trámite frío. Ángel, para mi sorpresa, no puso obstáculos. Solo pidió quedarse con el coche, el mismo que su madre decía haberle regalado, pero lo vendió casi de inmediato para cubrir parte de la deuda del banco. También vendió varios objetos personales, su computadora, una colección de libros médicos que amaba. Incluso algunos muebles que estaban en el departamento de su mamá. Todo para que ella no perdiera su casa. Ni una sola vez mencionó al bebé. No preguntó cómo iba el embarazo, no mostró interés por la vida que venía en camino. Era como si hubiese borrado esa parte de su historia. Y eso, aunque dolía, me dio claridad, él ya no estaba. Y tal vez nunca estuvo del todo. Los meses pasaron. Hubo momentos duros, vómitos, insomnio, miedo. Pero también hubo risas solitarias, canciones susurradas en el vientre, lágrimas de felicidad al ver ese primer movimiento dentro de mí. Mi mamá, que vive en Puebla, vino a ayudarme en los últimos meses. Me cuidó con una dulzura que me hizo entender todo lo que Ángel no fue capaz de dar. Y llegó el día. Una madrugada de sábado, después de una noche de contracciones espaciadas. Rompí fuente. Fui al hospital con la calma de quien ya ha vivido demasiadas tormentas. Las enfermeras me reconocieron y me trataron como a una reina. Una de ellas, con lágrimas en los ojos, me dijo, doctora, por fin es su turno, y fue hermoso, intenso, profundo. No hubo epidural paradojas de la vida, pero hubo fuerza. Mucha, y cuando lo escuché llorar por primera vez, supe que todo valía la pena. Lo abracé, lo puse sobre mi pecho y le dije su nombre, Emiliano. Mi Emiliano, esa misma noche, ya en la habitación. Me debatí entre marcar o no a Ángel. No porque quisiera volver. No porque esperara algo. Solo por cerrar el ciclo. Le envié un mensaje corto, hoy nació Emiliano. Está sano. Tiene tus ojos. Su respuesta no tardó ni 5 minutos. No me vayas a pedir pensión ni nada, por favor. Espero que todo te salga bien. Leí esas palabras con una calma extraña. No lloré. No me enojé. Solo cerré el teléfono y volví a mirar a mi hijo, que dormía tranquilo en mis brazos. Y comprendí algo muy profundo. A veces, la familia no se construye con promesas, ni siquiera con lazos de sangre. Se construye con presencia, con amor verdadero. Con respeto. Y Ángel, él ya no formaba parte de la nuestra, pero yo sí, y Emiliano también, y eso era más que suficiente. Después de la respuesta de Ángel, algo dentro de mí se cerró por completo. Como una puerta vieja que chirría al cerrarse y ya no vuelve a abrirse. Esa noche, mientras Emiliano dormía sobre mi pecho, comprendí que ya no había más espacio para el rencor ni para la tristeza. Lo único que merecía atención ahora era mi hijo.
Mi vida, los primeros días fueron agotadores, pero también mágicos. Me sorprendí a mí misma pasando horas simplemente mirando su carita, sus manitas diminutas, ese modo de estirarse como si fuera dueño del universo. Lloraba, claro que sí. Porque era todo nuevo y difícil, pero cada lágrima se volvía sonrisa. Cuando él me buscaba con su boquita y encontraba mi piel. Ahí supe que, nunca más me sentiría sola. Volver a casa con Emiliano en brazos fue como entrar a un mundo nuevo. Cada rincón del departamento parecía diferente, como si él lo hubiera llenado de luz. Quité todas las fotos en las que aparecíamos Ángel y yo. No por odio, sino por sanidad. Quería que Emiliano creciera rodeado de verdad, de cosas limpias, de recuerdos buenos. Y aunque ese amor se había ido, no iba a permitir que, la sombra de una historia mal terminada, se quedara colgada en las paredes. Poco después del parto, inicié el proceso legal para exigir la pensión alimenticia, no por venganza ni por despecho, sino porque Emiliano tenía derecho a eso. Aunque Ángel hubiese decidido desaparecer, la ley no se desaparece con él. Y para mi sorpresa quizás no tanto. Se negó a dar un solo peso voluntariamente. Me mandó un mensaje largo, lleno de justificaciones, diciendo que su madre estaba enferma, que las deudas lo ahogaban, que él no quería pelear, pero que ya no podía más, así que fui a los tribunales. Sin escándalos, sin odio, sin dramas, con papeles, con fechas, con pruebas. Mis abogados lo citaron, y aunque intentó atrasar todo, al final la ley lo obligó. Porque no importa cuán ausente quiera ser un hombre, hay cosas que lo alcanzan. Y Emiliano, mi niño, tenía todo el derecho del mundo a recibir lo justo. Doña Carmen, por su parte, jamás se acercó. Nunca preguntó por su nieto, nunca llamó, nunca tocó la puerta. Me enteré por conocidos del hospital que aún hablaba mal de mí, que decía que yo le quité a su hijo, que todo esto era mi culpa. Me dio tristeza. Pero no por ella. Me dio tristeza por Emiliano. Porque, sin saberlo, ya tenía a alguien en su vida que lo había rechazado antes de siquiera conocerlo. Pero en vez de amargarme, usé esa ausencia como combustible. Me dediqué a disfrutar cada segundo con mi hijo. Tomé un permiso prolongado en el hospital y aunque fue difícil económicamente, encontré la forma de adaptarme. Aprendí a hacer más con menos, a vivir con lo esencial. Y con eso bastaba. Mis colegas me apoyaron mucho. Algunas enfermeras se ofrecieron a cuidar de Emiliano para que yo pudiera dormir un poco. Una doctora jubilada me regaló ropa de bebé, juguetes, hasta una sillita para el coche. Y así, sin Ángel ni su familia, fui formando una nueva red. Un día, mientras paseábamos por el parque, una mujer mayor se acercó. Me observó con ternura. Miró a Emiliano y me dijo, se nota que lo estás haciendo sola, pero también se nota que lo estás haciendo con todo el corazón. Y lloré. Lloré porque, sin conocerme, esa mujer dijo exactamente lo que necesitaba escuchar. No necesitaba un hombre para validar mi maternidad. No necesitaba a alguien que solo supiera estar cuando era fácil. Necesitaba lo que ya tenía: valor, amor y determinación. Poco a poco encontré mi ritmo. Volví al hospital en horarios reducidos. Emiliano se quedaba con una amiga de confianza y yo me reencontraba con mi vocación. Cada vez que entraba al quirófano, me sentía más fuerte. Más yo. Ya no era la mujer que vivía entre silencios y dudas. Era Mariana, madre, médica, mujer completa ahora, al escribir todo esto. Emiliano duerme profundamente en su cuna, abrazado a un osito que le regaló mi mamá. Tiene 8 meses, y ríe con los ojos. Tiene una risa que cura todo. Una risa que me recuerda que no necesito a nadie que no sepa quedarse, que no valore mi esfuerzo. Que no entienda lo que es amar sin condiciones, porque si algo aprendí con todo esto es que la vida puede cambiar en un instante, pero también puede reconstruirse con un solo propósito: vivir con dignidad. La maternidad te cambia, no solo físicamente, como muchos creen, sino que transforma algo mucho más profundo. Te reacomoda las prioridades, te sacude los miedos. Y también, aunque duela, te pone frente al espejo con todas las verdades que por años evitaste ver. Cuando Emiliano cumplió su primer año, lo celebramos en el jardín comunitario del hospital. Decoramos con globos de colores, pastel de plátano casero y una piñata sencilla en forma de osito. Estaban mis amigas médicas, algunas enfermeras, mi mamá y vecinos que se habían convertido en familia. No hubo lujos, pero hubo risas sinceras, abrazos llenos de amor y miradas que decían: estamos aquí contigo. Ese día entendí algo: nunca estuve sola. Solo estaba mirando en la dirección equivocada. Volver al hospital no fue fácil al principio. Los turnos seguían siendo pesados, y aunque me asignaron horarios más flexibles por mi situación, el cansancio físico era real. Pero, irónicamente, nunca me sentí más viva. Estar ahí,
ayudando a otros a despertar después de una cirugía complicada, sosteniendo la mano de quien tenía miedo, me hacía sentir útil, necesaria. Marianne no era solo mamá. Seguía siendo médica. Seguía siendo mujer. Un día, después de terminar una operación larga, me encontré con una nueva residente. Era joven, nerviosa. Y me recordó a mí en mis primeros años. Me miró con admiración y me dijo: doctora Suárez, usted siempre se ve tan segura, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace para manejar el trabajo, la maternidad, todo? Y ahí por primera vez en mucho tiempo. Me reí desde el corazón, porque la verdad era que, no siempre, estaba segura. A veces lloraba en silencio en el baño del hospital. A veces me sentía agotada al punto de pensar que no iba a poder. Pero seguía. Y eso era suficiente. No lo hago todo perfecto, le respondí, pero lo hago con amor. Y eso basta. Mientras tanto, el proceso legal con Ángel llegó a su fin. El juez dictaminó que debía aportar mensualmente una pensión para Emiliano. No era mucho, pero era lo justo. Al principio intentó atrasarse, pero la ley lo fue empujando poco a poco. Nunca más se acercó. Nunca pidió ver a su hijo. Nunca. Envió un regalo, una nota, nada. Y doña Carmen seguía igual, ajena. Atrapada en su versión de la historia, confieso que hubo noches en que me pregunté si estaba haciendo lo correcto al mantener a Emiliano alejado de su padre. Pero entonces lo veía jugar, reír, dormir sobre mi pecho, y sabía que lo estaba protegiendo. Protegerlo no significaba hablar mal de su padre, ni sembrar odio. Significaba rodearlo de verdad, de estabilidad, de amor que no se va. Un día, caminando por el centro con Emiliano, nos encontramos con Ángel. Fue apenas unos segundos. Él venía con bolsas en la mano. Parecía apurado. Nos miró, bajó la mirada y siguió caminando. Ni una palabra. Emiliano, en su inocencia, no entendió. Solo me apretó la mano como si supiera que algo en mí se había estremecido. Pero no lloré. No me temblaron las piernas. No hubo drama. Solo un suspiro profundo. Ya no esperaba nada. Ya no necesitaba nada de él de ahí en adelante. La vida empezó a tener otro color. Mis horarios se estabilizaron, Emiliano empezó a ir al jardín. Yo retomé un pequeño curso de anestesia pediátrica y empecé a dar charlas sobre la experiencia de ser madre soltera en el campo médico. Muchas colegas se acercaban, después de las conferencias, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias por decir lo que muchas callamos. Y yo sonreía, porque había encontrado una nueva voz. Una versión de mí que no sabía que existía. Una, Marianne que ya no necesitaba esconderse, que no pedía permiso para ocupar su lugar mi mamá. Con su sabiduría simple y directa, un día me dijo: hijita, todo lo que has vivido te preparó para lo que estás viviendo. Y lo estás haciendo muy bien. Y por primera vez le creí. De verdad, de Emiliano. Con sus cachetes redondos y su risa traviesa, me regalaba razones diarias para seguir, para crecer, para no mirar atrás. Y aunque hubo noches solitarias, días cansados y decisiones difíciles, entendí que había ganado algo valioso: paz. Una paz que no se compra, que no se hereda, que se construye, y esa paz era mía, era mía. Con el paso del tiempo, aprendí a dejar de contar lo que me faltaba y empecé a agradecer lo que tenía. No fue de un día para otro. Fue un proceso lento, como esas curaciones que no requieren bisturí. Pero que quedan en lo más profundo hoy, mientras escribo estas líneas. Emiliano tiene 3 años. Es un niño lleno de vida, curioso, inteligente y dulce. Le encanta jugar a ser doctor. Dice que quiere ser anestesiólogo como mamá. Cada vez que se pone mi estetoscopio y me dice doctora Suárez. Su corazón late rápido, no puedo evitar reír. Tal vez si me ve cansada, tal vez si me siente acelerada, pero también sabe que mamá siempre está ahí, y yo también cambié. No soy la misma Mariana que temía enfrentarse a la madre de su esposo. No soy la que esperaba que alguien más la defendiera. Soy la mujer que se eligió a sí misma. Que decidió no cargar culpas que no le correspondían, ni heredar a su hijo el peso de relaciones rotas. Pude haberme quedado atrapada en el rencor, en la idea de lo que pudo haber sido, pero elegí avanzar. Porque quedarse en el pasado es como intentar operar una herida sin limpiarla. Solo se infecta más. Decidí perdonar, aunque el otro no pidiera perdón. No por ellos, sino por mí. Porque merezco vivir ligera. Porque Emiliano merece una madre libre. Un día, mientras caminábamos de regreso del parque, me detuvo una mujer que me miraba con sorpresa. «Eres Mariana, ¿verdad?», me dijo. «Soy hermana de una amiga de doña Carmen. Te vi en fotos hace años». Le sonreí, un poco incómoda, y asentí. «Ella siempre habla de ti como si hubieras arruinado la vida de su hijo. Pero ahora que te veo con tu hijo, te ves tan tranquila, feliz, y su hijo bueno. Me dicen que está más perdido que nunca». No dije nada. Solo abracé a Emiliano con más fuerza. No había necesidad de explicar nada.
Las acciones, con el tiempo, hablan más que las palabras. Y así ha sido desde entonces. Ángel no volvió a intentar comunicarse. Su obligación con la pensión se volvió rutinaria. Como si solo fuera otro recibo más. Nunca preguntó por Emiliano. Nunca quiso saber si le gustaba el fútbol, si tenía alergias, si ya sabía leer algunas letras. No asistió a su primer día de escuela, ni a su primera obra en el jardín de niños donde Emiliano, vestido de sol, buscaba con la mirada entre el público hasta encontrarme a mí. Solo a mí. Y con eso bastaba. Doña Carmen Bueno nunca cambió. Su orgullo era más grande que su amor de abuela. Nunca pidió ver a Emiliano, nunca mandó un juguete, una cartita, nada. Su silencio fue su elección. Y también fue su pérdida con el tiempo. Muchas personas me preguntaron si me volvería a enamorar. Y la verdad es que no lo sé. No es una prioridad. No porque no crea en el amor, sino porque aprendí a darme todo lo que antes esperaba que alguien más me diera. Aprendí a acompañarme, a entender que el amor más importante es el que se construye con honestidad, sin miedo, sin condiciones. Si algún día aparece alguien que entienda eso, que me quiera completan con mi historia, mis cicatrices, mi hijo, será bienvenido. Y si no, también está bien. Porque Emiliano y yo ya somos una familia, completa, fuerte, suficiente. Este no es el final dramático que muchos esperan. No hay venganzas, ni reencuentros sorpresivos, ni cambios milagrosos de quienes nos lastimaron. Este es un final real, tranquilo, limpio, el final que merezco. Y si algo quiero que quede claro con esta historia, es esto: no necesitamos a nadie que no sepa quedarse. No hay que rogar por amor. Y, sobre todo, no hay que tener miedo de comenzar de nuevo, porque a veces lo mejor que nos puede pasar es que nos dejen solas, para así descubrir todo lo que somos capaces de ser. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme. Y si tú estás pasando por algo parecido, te abrazo. Créeme, si se puede. Una vida en paz también es una forma de victoria, y tú la mereces. Mariana Suárez.